Hola y bienvenidos. Somos el grupo número 5 de Neurolingüística, conformado por Camila Rifo, Savka Perkis, Rocío Lorca y Elizabeth Pinto. Y hoy les vamos a hablar un poco del libro El cerebro lector de Stanislas Dehaene, sobre el capítulo El simio lector y cómo mediante la evolución hemos adquirido la capacidad de lectura. Aquí les presentamos los subtemas de los cuales hemos trabajado para explicar este capítulo. ¿Qué ocurre cuando hay una lesión cerebral bilateral de los lóbulos temporales inferiores? A través de una investigación del neurólogo Heinrich Lissauer, ocurrirá una ceguera psíquica o agnosia visual. ¿Qué es esto? Los animales no estarán ciegos, es más, agarrarán los objetos que están a su alrededor con facilidad, pero no diferenciarán un objeto de otro, al igual que los humanos luego de una apoplejia en la región temporal izquierda. En los humanos, las regiones temporales inferiores son responsables del reconocimiento de objetos, y en el mono tienden a ser más laterales y a extenderse hacia el extremo frontal del lóbulo temporal. Pero las áreas de Brodmann etiquetaron del área 20 a la 37 en ambas especies la ocupación del reconocimiento visual. Y lo más importante que se ubica dentro de estas áreas es la caja de letras. ¿Qué es la caja de letras? Es aquella que se activa cuando leemos, la cual se encuentra en el área 37 de Brodmann, como dato. ¿Sabías que las neuronas poseen una gran selectividad? Para comprobar esta afirmación, decimos que en la corteza visual primaria, las respuestas neurales se encuentran condicionadas por una ventana de entrada muy estrecha en la retina, que es el campo receptivo, y esta es la que nos permite captar los importantes cambios en los detalles de la imagen. Pero también nos encontramos con una característica negativa de esta neurona, y es su invariabilidad. La invariabilidad visual que pudiera existir parece solucionarse mediante una serie de etapas sucesivas que provienen de la corteza temporal inferior en el nivel más alto de esta jerarquía visual. Se ubican un grupo de neuronas con actividad permanente y constante, que incluso si un objeto se mueve, retrocede o se da vuelta, proyectan nuevas sombras para poder ser identificado, siendo esta un papel clave en nuestra habilidad para reconocer palabras en cualquier lugar de la página, con diferente fuente y tamaño. Células abuelas. La propuesta de Horace Barlow habla de que el cerebro contiene células que responden solo a una persona familiar. Esto porque los monos y los humanos tenemos células especializadas que parecen dedicadas a un estímulo. Esta selectividad es el resultado de la operación colectiva de muchas células. La unión de cientos de estas puede influenciar a otros grupos de células. Cada evento visual o cada cara que reconocemos debe pasar por la codificación de varios grupos de células selectivas. Esto se conoce como un esquema de codificación disperso. La corteza temporal inferior del mono macaco está organizada como una pirámide. La imagen visual entra en la base de la pirámide y un sinnúmero de conexiones consecutivas la llevan de la corteza visual primaria, situada en la parte posterior de la cabeza, al extremo frontal del polo temporal. Esta progresión anatómica está acompañada de un crecimiento en la complejidad de las imágenes que excitan una neurona. En cada etapa, la recombinación de las respuestas de las neuronas del nivel más bajo permite que las nuevas neuronas respondan a porciones cada vez más complejas de la imagen. Al principio, las neuronas son sensibles a cambios en la luz, del tamaño, etc., pero en los niveles más altos, las neuronas toleran cambios y distorsiones mucho más complejos. En síntesis, las claves del sistema visual del primate son las nociones de jerarquía y de funcionamiento en paralelo. La acción colectiva de millones de neuronas logra la operación mucho más complejas que de los que puede lograr una neurona por sí sola. ¿Alguna vez has escuchado sobre el alfabeto neuronal? Todo esto parte por el japonés Keiji Tanaka, que dice que el alfabeto de variaciones conlleva una categorización y esto guía a una combinación de detectores en el cerebro que los codifica y nos presenta día a día frente a la naturaleza. Esto comienza por el modelo de la pirámide y código neural que dice que para que se determine el objeto de manera visual debe mantener una estructura jerárquica de neuronas y cada una de estas debe detectar la presencia de fragmentos del objeto en la imagen que se presente. El alfabeto neuronal o mosaico de neuronas actúa de manera jerárquica. Esto trae consigo a una distribución sistemática. Si bien estas regiones de los cerebros humanos y macacos no están exactamente en la misma ubicación, son regiones homólogas que desencadenan la selectividad neuronal, siendo igual el resultado de una combinación de los rasgos más elementales que las neuronas codifican en los niveles más bajos. Aquel que una vez escuchado el verbo está más allá del tiempo y de la mente, le será más fácil comprender que el alfabeto genérico constituye de formas que son esenciales para decodificar la escena visual. Lo más importante acerca de esta región en los cerebros de estos monos es que se demuestra por preferencia por procesar visualmente
solamente formas que son similares a nuestras letras, y esto el autor los denomina como protoletras. ¿Y esto a qué se refiere? Pues bien, mi querido lector, todo esto conlleva que la corteza cerebral no fue quien se adaptó a los sistemas de escritura, sino que los sistemas se acondicionaron a las características de procesamiento. Y finalmente, ¿cómo reconocemos elementos visuales al leer? Esto tiene relación con la adquisición de la forma y el instinto de aprendizaje. Nuestra capacidad de reconocer figuras está en nuestra naturaleza y nuestro cerebro trabaja de forma constante para su reconocimiento. De acuerdo a la evolución y a la plasticidad cerebral de nuestras neuronas, se han adaptado a la capacidad de reconocer nuevas combinaciones visuales y que éstas ocurran de forma secuencial. Nuestros elementos de reconocimiento visual adoptaron un mecanismo de correlación temporal que busca las correlaciones en conjunto. Este mecanismo se basa en que una única neurona es capaz de reconocer varias perspectivas de una misma figura o figuras distintas que ocurran frecuentemente de forma secuencial y que hayan sido previamente aprendidas. Cuando un niño recién aprende a leer, desde una edad temprana y con su máximo punto de conexiones neuronales, al exponerlo a palabras escritas, sus cerebros son capaces de reordenar y codificar de mejor forma las letras. Utilizando el mecanismo de correlación temporal, una misma neurona puede diferenciar, por ejemplo, de una A minúscula a una A mayúscula, o detectar la correlación entre letras y sonidos del habla que ocurran más frecuentemente, ayudando al procesamiento mucho más eficiente. En el caso de las letras y sonidos distintos, estos son reconocidos por un grupo de neuronas específicas para cada elemento, siendo todos procesados en la corteza temporal y así una comprensión completa de lo que se nos presenta. ¿Por qué leer el cerebro lector? Analizado este pequeño apartado, podemos destacar su importancia para nuestra futura labor como fonoaudiólogos. Siempre es bueno saber de dónde provienen nuestras habilidades cognitivas, siendo aquí el reconocimiento visual, el cómo la lectura opera en nuestro cerebro da lugar al aprendizaje a lo largo del desarrollo y aspectos centrales en los que uno debería basarse en la enseñanza, para cuando nos veamos frente a alteraciones que requieran de rehabilitación fonoaudiológica. ¿Te interesa saber más de cómo funciona nuestro cerebro? Te invitamos a leer este libro y a seguir indagando sobre estos temas para enriquecer nuestro desarrollo profesional.